hoy. Este tema de ser padres hoy, criando hijos en este mundo tan cambiante, es algo que nos exige seguir aprendiendo, seguir asimilando, no solamente conocimientos, sino practicar estas nuevas informaciones asimiladas y por supuesto ponerlas en ejercicio continuo, no solamente como padres, sino también como esposos y dentro del grupo familiar. Esta responsabilidad de ser padres hoy es una responsabilidad que se extiende a través de nuestras generaciones. Por eso es tan valioso e importante abordarlo desde esta perspectiva. Nosotros somos parte de un eslabón tan valioso porque nos toca en este momento hoy coparticipar con nuestro núcleo familiar y con los allegados dentro de la familia en esta formación generacional. Por eso, permítanme, yo voy a llevar ahora a la presentación que tengo preparada. Por supuesto, podemos interactuar a través del chat. Isaías nos va a ayudar moderando todas las consultas quizás que salgan en algún momento. No dude, por favor, de escribir o de pedir alguna ampliación de la información o si es que algo no ha sido suficientemente claro en mi explicación, por favor, insista ahí con el chat que vamos a tratar de llegar a una mejor comprensión posible. Voy ya directamente a la presentación y a partir de ahí, por favor, siéntanse en libertad de compartir conmigo sus experiencias también y sus expectativas acerca de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Dijimos que al pensar en ser padres hoy, tenemos que entender que este es un mundo cambiante, no solamente en la actualidad, sino a través de las generaciones. Los cambios han producido efectos que son de diferentes resultados en las familias. Hoy en particular, a nivel global, a nivel del mundo, estamos viviendo una circunstancia que ha sobrevenido casi sorpresivamente y nos ha puesto en una condición de sobreexigencia, casi de juzgamiento de cómo estamos actuando intrafamiliarmente por causa de la reclusión en parte del tiempo y las limitaciones que hoy tenemos de, por ejemplo, el efectivo relacionamiento personal con otras partes, con otros miembros de nuestra familia, al interior y al exterior de la nuestra también. Así que esto no es solamente circunstancial respecto a esta pandemia, sino también tiene que ver con aquello que de por sí en nuestras familias ha ido cambiando de generación a generación, de abuelos a padres y ahora nosotros como padres quizás también con nuestros hijos. Esta responsabilidad es una responsabilidad multigeneracional, porque tenemos que tener en cuenta que estamos impactando nuestras generaciones futuras. Hoy tenemos una generación presente, que es la de nuestros hijos, pero vamos a impactar a través de ellos a las generaciones futuras. Entonces, muchas veces pensamos que en la crianza, la calidad de vida actualmente es como mejor hoy que quizás en otros momentos, que en el mundo actual en que vivimos tiene mejores condiciones. De hecho, en algunas partes sí, quizás en otras tenemos que reevaluar, pero sí, ahora adultos y niños quizás pueden tener una posibilidad, un potencial de desarrollo que quizás en otros momentos no era posible. También en algunos casos se piensa que es más fácil y sencillo evitar relaciones traumáticas o tener una preparación emocional de una mejor forma para enfrentar la vida. Antes, simplemente quizás en alguna forma muy simplista de ver las cosas, repetíamos lo que veíamos hacer a nuestros padres, a nuestros abuelos. Sin embargo, hoy el momento muchas veces hace que nosotros mismos cuestionemos lo que hemos visto hacer y mucho mayor nuestros hijos muchas veces ahora tienen una mayor amplitud para incluso interactuar con nosotros, cuestionando los puntos de vista que nosotros tenemos. Antes nosotros hemos vivido y hemos sido casi sometidos muchas veces en algún momento a un tipo de autoridad en las casas y en las familias que tenía una fortaleza que en algún momento nos hizo pensar que estábamos viviendo en alguna dictadura. Hoy, sin embargo,
casi es como que aquello se ha disipado y lo que queremos tener y establecer en el vínculo familiar es un vínculo de amistad. Y yo quiero hacer un énfasis un poco en este aspecto porque muchas veces no debemos entender este aspecto de la relación amistosa, agradable, quizás más descontraída, como el renunciamiento de nosotros como padres a nuestra función de guías y líderes de esta generación en particular. Es importante que obviamente ejerzamos la autoridad y el liderazgo, pero tampoco ir al extremo de pensar que, bueno, aquí somos amigos y punto, y ya se acabó, y como amigos tenemos que soportar muchas cosas. No, todavía eso no ha relegado nuestra autoridad y nuestra responsabilidad, sobre todo como padres en la crianza. Quizás en tiempos anteriores las decisiones que escuchábamos de nuestros padres o abuelos tenían una firmeza tal y que aunque muchas veces habían errores y no nos atrevíamos a desafiarlas. Hoy quizás con el avance un poco de muchas áreas de investigación, hay muchas teorías y muchas opiniones y muchas corrientes, incluso en temas educativos y formativos, que nos hacen repensar acerca de la actuación de nuestros padres y si aquello estuvo bien o aquello estuvo mal en principio, la forma de interactuar con nosotros, si aquello fue muy duro o si no. Y bueno, estas teorías nos hacen entrar un poco en terrenos dudosos. En tiempos anteriores, la expresión más cercana del afecto era a través del cuidado, de los gestos, momentos de ternura, de reconocimiento, pero hoy quizás por la exigencia que los padres tenemos de dedicarle bastante tiempo al aspecto laboral y eso nos lleva muchas veces a pasar mucho tiempo fuera de casa, no hoy en particular, pero a través de los años anteriores sí se ha dado con mucha fuerza. Entonces, casi como para compensar esa ausencia, lo que hemos querido hacer es trasladar esa responsabilidad en los presentes, en los regalos y no hacerle faltar alguna cosa que se nos ha pedido, por más difícil que haya sido conseguirla, pues queremos tratar de expresar nuestros afectos de esa manera. Y eso ha hecho que, en cierta forma, el progreso que se ha logrado con la tecnología, que en años anteriores quizás no era posible para todos disponer de tablets o de teléfonos inteligentes o de conexiones de vía rápida en Internet, hoy cambiaron completamente y, por supuesto, estamos ante la exposición de un avance brutal de la tecnología, donde el poder acceder a estas herramientas tecnológicas se ha convertido casi ya en una obligación. Y en cierta manera sí podemos coincidir que necesitamos estar al corriente del avance y del uso de las nuevas herramientas en tecnología, pero no por eso tenemos que deslindar nuestra responsabilidad en la cercanía relacional, a pesar de ello. Muchas veces en tiempos anteriores los chicos, los niños y aún los jóvenes casi tampoco tenían permiso de interactuar en conversaciones que eran de adultos. Es decir, con esto vos no puedes opinar, no te metas, están hablando los grandes, no puedes participar. Hoy, sin embargo, sí se promueve que los niños, los jóvenes, se expresen con libertad y eso es algo bueno. La opinión es muy valiosa, por supuesto, pero tenemos que considerar también que ahí en el momento de intervenir e interactuar es importante considerar los niveles de maduración que tienen los niños y los jóvenes y a veces haciendo querer pesar sus opiniones, muchas veces son solamente oportunidades de expresar su descontento o hasta en algún momento de su rebeldía. Por eso es importante saber equilibrar todo aquello de una manera que la armonía no se vea afectada por esto. Es importante que hoy más que nunca entendamos que nuestros afectos dentro de la familia tienen que ser a través de la provisión de la seguridad, relaciones sanas, de confianza y que no hayan falsos conceptos. ¿Sí? Esto es importante. Poco tiempo atrás a los niños se les enseñaba un trato de respeto, de mucha consideración con parientes, con mayores, hasta incluso en la interactuación normal
fuera, en los medios de transporte, era casi como una obligación levantarse y ceder nuestro asiento a una persona mayor. Hoy quizás eso ya prácticamente no tiene ninguna consideración. Y es a veces llamativo ver que hoy, bueno, pues él no siente, ya no tiene esa, digamos, ese ánimo, entonces está bien y cosas así. Dejamos que tenga un peso muy alto el afecto emocional o el efecto, mejor no afecto, el efecto emocional de un momento determinado y no la presencia de valores tan fundamentales como el respeto y la expresión de ellos, del respeto y la consideración en todo lugar donde nos desempeñamos. Es importante, ¿sí? Decíamos que no solamente esto es intrafamiliar, en el momento de la expresión de las emociones, debe haber ese balance y ese equilibrio, no solamente al interior de la familia, sino también al exterior. Los niños antes debían asumir muchas veces roles de adultos desde muy temprana edad. Muchos hemos tenido esa experiencia de que por alguna condición, desde muy temprano, hemos sido ejercitados en el trabajo, hemos sido ejercitados en labores que quizás hoy consideramos que no son apropiadas para los chicos. Hoy, sin embargo, lo que ocurre es que tendemos a sobreproteger a nuestros pequeños porque quizás no queremos que ellos tengan ese peso que nosotros hemos tenido antes. Entonces, lo que en realidad estamos haciendo es eh, no darles la oportunidad del aprendizaje en muchas áreas que finalmente van a tener un muy buen resultado en los años de su juventud o de su adultez. Es importante que ellos sean ejercitados desde temprano en la capacidad de tomar decisiones correctas y, por supuesto, a veces también cometer errores sobre los cuales ellos puedan aprender. Un detalle interesante es que en este caso del que estábamos hablando hace un minutito, de los roles y todo esto, también con el avance tan acelerado de la tecnología, nosotros hemos quedado a una cierta distancia. Ellos hoy son nativos digitales y nosotros pues tenemos que ir adoptando esa nueva nacionalidad digital y es importante que lo hagamos por más costoso que ello sea. Es necesario que nosotros podamos asimilar esos avances porque nos van a permitir y dar también herramientas con las cuales podamos lidiar muchas veces en circunstancias donde ellos ya naturalmente son nativos. ¿Cómo es entonces la exigencia de ser padres hoy? Bueno, no es una cuestión de hacer bien las cosas, bien así entre comillas, digamos, un par de veces y hacer un ejercicio hoy, sino es algo que va a durar un tiempo que genere un patrón de coherencia, consistencia y de amor a lo largo del tiempo. El doctor David Ormachea, que es un formador, un líder en la consejería de familias, él habla de que es tan valioso e importante que este patrón sea formado a lo largo de los años, porque ese patrón va a ayudar a nuestros hijos, a nuestras familias, a desarrollar un concepto claro respecto a los valores fundamentales que son instalados y los que queremos practicar a lo largo de nuestras vidas en familia. Por eso es importante el actuar consistentemente a lo largo de los años y a lo largo del tiempo. La pregunta siempre que tenemos es, ahora me toca a mí, ¿cómo debo hacerlo yo? ¿Cómo puedo hacerlo de la mejor manera, sabiendo que hoy quizás las exigencias, las condiciones ya no son las mismas que las que han vivido nuestros padres o nuestros abuelos? La sobreexposición que hoy tenemos a mucha clase de información, no toda ella verificable y verdadera. Imaginen ustedes este mundo atiborrado de información a la que somos expuestos todos y por supuesto nuestros hijos también expuestos a este gran cúmulo de información. Muchas veces tomamos por sentado que toda información que circula a veces
por medios en plataformas donde nosotros coparticipamos es verdadera y es difícil muchas veces sentar una posición clara y definitiva acerca de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Para nosotros es fundamental entender que toda esta información también es una altísima estimulación y no siempre es una estimulación provechosa porque no tiene una fuente verdadera verificada respecto a su contenido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues enfocarnos ahora en este nuevo tiempo, en esta nueva condición que vivimos de una manera positiva. Muchas veces tendemos a abrumarnos por muchas cosas que suceden al mismo tiempo y es casi como que perdemos el control porque muchas circunstancias provocan dificultades, como decíamos, la sobreexposición a mucha información, a muchas opciones que se dan vía digital, vía online, hacen que incluso nuestra propia opinión sea puesta en tela de juicio por nuestros hijos. Hoy, la mayoría de los niños, o los jóvenes incluso, presentan una característica muy interesante. Tienen una mayor apertura y una mayor sensibilidad y percepción. Tienen una inteligencia emocional muy desarrollada. Tienen una curiosidad y una inventiva muy también desarrollada. Muchas veces ellos desarrollan una autonomía muy desde temprano y por supuesto tienen esa capacidad de desarrollar inteligencias múltiples. Esto es valiosísimo y muy importante de considerar porque, bueno, pues nosotros estamos muy acostumbrados a que fuéramos evaluados o nuestros progresos intelectivos fueran evaluados por pruebas que eran todas iguales para todos y como decía un profesor mío, voy a hacer una prueba, pero aquí hay monos, hay elefantes, hay delfines, entonces cada prueba que haga para resultar en una buena evaluación tengo que hacerla de manera que cada uno en su aspecto más positivo sea evaluado. No puedo usar la misma metodología para todos. Son oportunidades que hoy podemos encontrar a través de las inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples no es otra cosa que habilidades casi como particulares que cada uno va desarrollando y va ejercitando y va encontrando caminos. De hecho, nosotros hoy podemos ver en nuestros ambientes laborales que hay profesiones que hace 5 años, hace 10 años no existían. ¿Sí? Imagine usted cuando se presenta con un joven o un joven se presenta con intención de cortejar a su hija y usted le pregunta, y dígame joven, ¿y usted a qué se dedica? Y él dice, mire, yo soy gerente de CRM. Y uno pensando un poco, hilando las cosas, dice, ¿qué corcho quiere decir aquello? Y bueno, pues hay muchas áreas del desarrollo de las capacidades de los individuos hoy que hacen que la apertura laboral sea mejor aprovechada. Nosotros estamos más como, bueno, pues yo soy constructor, yo soy contador y yo soy enfermera o yo soy docente y por supuesto esto todo está muy bien, ¿sí? Pero hoy tenemos muchísima y amplísima gama de posibilidades donde los jóvenes y los niños desarrollan capacidades. Por lo tanto, para nosotros es fundamental siempre asumir una actitud positiva porque a lo largo del tiempo encontraremos dificultades, pero encontraremos también oportunidades para ayudarlos en su desempeño, no solamente emocional, sino en su crecimiento y en su madurez como personas, como individuos que se instalen en un ámbito profesional. Recuerde, por favor, nativos digitales que están ya completamente asimilados a esta nueva condición tecnológica, somos nosotros los que necesitamos actualizarnos y no quedarnos atrás porque necesitamos aprender. Quizás hoy hasta nuestros teléfonos inteligentes son una gran prueba para nosotros porque conocemos un par de herramientas que podemos utilizar a través de ellos, pero hay un mundo amplísimo y una gama de posibilidades que la tecnología nos ofrece. Si no nos actualizamos, es probable que
quedemos atrás, no solamente en el uso, sino en lo que ello nos permite a través del uso. Nuestros hijos hoy también enfrentan realidades diferentes. Vivimos en este mundo donde los cambios se dan de una manera mucho más acelerada, más rápida y en periodos muy cortos de tiempo que lo que quizás en tiempos anteriores tardaban 4 o 5 o quizás más años en cambiar ciertas circunstancias. Hoy los cambios se producen aceleradamente en periodos mucho más cortos. Entonces, se desarrolla un sentido de competencia también mucho más agresivo, mucho más difícil y a veces hasta cruel, pero nosotros podemos aprovechar. Es bueno que podamos ayudarlos en este momento de competitividad tan acelerada de una manera positiva. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues ayudando a los pequeños y a los jóvenes a entender que muchas veces en esta carrera que se va desarrollando con tanta rapidez, hay momentos donde los errores tienen que servir de ayuda, quizás por esa sensibilidad y por la multiplicidad de la capacidad intelectiva que ellos tienen. Muchas veces los errores y los fracasos calan muy fuerte en ellos. Necesitamos ayudarles a desarrollar y a cultivar la resiliencia, a entender que se pueden lograr equilibrio entre prueba y error y que no siempre aquello es malo, sino que podamos ayudarlos a entender que los fracasos también son oportunidades para superar y que el esfuerzo que se pueda poner en ello les va a permitir entender que aunque la competencia muchas veces sea cruel, también es posible sobreponerse a esto. Hoy en día nosotros vemos que esta competencia ha llegado a límites tan dificultosos y vemos con una mayor asiduidad, sobre todo, la sobreexposición al acoso entre ellos mismos, donde la prevalencia del más fuerte hace que esta carrera y esta competencia muchas veces se vuelva muy injusta y muy cruel. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pequeños a sobrellevar estos momentos? Pues no solamente a decirles, bueno, yo te voy a enseñar a defenderte y que, bueno, si alguien te ofende, pues le pegues una bofetada o algo así, sino que tenemos que ayudarles a extender esa base, esa plataforma, esa manera de sobrellevar estas condiciones que les permitan emocionalmente fortalecerse. Ahí parece hay algo que se quiere comentar. Isaías, encuentro aquí en la pantalla, Gloria dice, quizás quiere hacer un comentario. Sí, te leo. Acá tenemos los comentarios, nos están diciendo. Dice, hoy los niños y adolescentes cuestionan todo. ¿Cómo podemos lidiar con eso, arquitecto Carlos? Mire, esta es una oportunidad brillante. El cuestionamiento muchas veces nos hace sentir como que entramos a ser juzgados nosotros como padres. Bueno, esta sensación tiene que ver con, digamos, con una forma en que quizás hemos sido formados donde la autoridad no era cuestionada, donde la autoridad o lo que se decía, lo que decía el abuelo, lo que decía el papá, era incuestionable. Hoy, sin embargo, nosotros tenemos esta oportunidad donde aún nuestras propias opiniones o nuestras decisiones dentro de la familia son cuestionadas. Entonces nos da esta oportunidad. Mire, por favor, desde esta forma de percibir el cuestionamiento. No siempre el cuestionamiento que viene de los jóvenes o de los niños es para socavar la autoridad, sino muchas veces es por la forma de la percepción y la visión que tienen los chicos y los jóvenes respecto a una determinada decisión que hemos tomado. Muchas veces nosotros que ya hemos tenido la suficiente experiencia o el suficiente tiempo de haber fracasado o haber tenido éxito en ciertas circunstancias, nos hacen tomar decisiones mucho más equilibradas que quizás ellos, por su niñez o por su juventud, todavía no hayan podido asimilar ese equilibrio. Permítanse que estos cuestionamientos les lleven, o ustedes, o nosotros, mejor dicho, como padres, les ayudemos a ver un panorama mucho más amplio
de lo que estamos queriendo llevar adelante, de las decisiones que estamos estableciendo como parámetros quizás de conducta en la casa y cosas así. Les pongo un ejemplo breve que nosotros mismos en mi casa, con mi esposa y con nuestros hijos, hemos tenido que ir aprendiendo y ayudándoles a sobrellevar. Lo primero que hacen los niños, o mejor dicho, los jóvenes, es por qué sí o por qué no. Y uno de los puntos que siempre es conflictivo es, bueno, tenés que estar aquí a la noche, a las 10 de la noche. Y la pregunta es, ¿por qué? Y si mis amigos recién salen a esa hora a divertirse y cosas así. En más de una oportunidad, pues nos tomamos el tiempo con mi esposa y por supuesto con mis hijos a salir a la noche más allá de la hora en que nosotros decíamos que deberíamos estar todos en casa. Les explicamos que ciertas normas o que ciertas decisiones que nosotros habíamos tomado respecto a la conducta interna de nosotros era con el sentido de la protección. Entonces, más de una vez los llevamos a recorrer en horarios de las 12, la 1 o 2 de la mañana por algunos lugares, por algunos sitios en la ciudad donde ellos podían ver el riesgo o que podían ver momentos de peligrosidad. Ustedes saben que hay momentos en la noche y en la madrugada donde los semáforos ya no actúan, digamos, con la secuencia normal, sino que están siempre en amarillo y cosas así. Y explicábamos que quizás en algún momento alguna persona que no esté completamente en sus cabales y no esté con la atención al 100% puede causarles un accidente, puede causarle algún mal, intencionalmente o no, y hay cosas que les ayudamos a verlo de la manera en que nosotros habíamos considerado al momento de establecer ciertas reglas. Lo mismo con ciertas amistades o ciertas personas con las que les recomendábamos no frecuentarse o no establecer relaciones que sean muy firmes o muy duraderas, porque tratábamos en ese sentido, de encarar cualquiera de nuestras decisiones de manera que la comprensión para ellos sea siempre el sentido de protección al cual nosotros como padres estamos obligados mientras ellos estén bajo nuestro cuidado y bajo nuestra tutela. No siempre es sencillo. También el hecho de establecer simplemente porque yo digo y porque mi decisión es esta, no siempre resulta, ¿sí? Muchas veces tenemos que permitirles a ellos exponerse a las condiciones que nosotros ya sabemos que existen para que ellos puedan experimentar quizás lo que nosotros hemos visto anteriormente. No siempre va a traer resultados que son agradables o cosas con las que ellos estén dispuestos a admitir, pero sí los vamos a ayudar con, por supuesto, la protección que nosotros como padres debemos a lo largo del tiempo sobre nuestros hijos. No sé si esto ayuda a lo que estábamos conversando. Por supuesto, esto tenemos que poner en un punto aparte quizás ciertas condiciones cuando nuestros hijos ya, por alguna circunstancia determinada que tienen que ver con su proceso de formación, han desarrollado cierta forma de rebeldía. Esto es otra cosa, quizás hoy no tengamos el momento para charlar sobre eso, pero si esto ayuda, me da un retorno a ver si esto es suficiente, por favor. Sí, y otra pregunta que nos hace, dice, los niños están mucho más estimulados. Es Es cierto. importante siempre evaluar el tipo de información que recibe, así como usted había mencionado justamente, pero Ujú. también cómo nosotros podemos de repente fortalecer eh, esa voluntad del niño para que no vaya por el mal camino, como se dice, o Ujú, se deje guiar por las malas amistades. ujú. Es sumamente importante que nosotros tomemos una participación activa en evaluar muchas veces. Quizás no se podrá hacerlo en siempre y en todas las circunstancias, pero hay mucha información, como decíamos nosotros, y mucha estimulación, sobre todo hoy, por diferentes medios respecto a la información que llega, y por supuesto no siempre toda información y no todo estímulo es bien intencionado. Una premisa que nosotros establecimos en casa es: no todo lo que escuchemos es cierto, no todo lo que circula en Internet es cierto. Siempre tenemos que encontrar fuentes que sean fidedignas. Entonces, muchas veces hay noticias
que son tan dramáticas y tan alborotadoras, tales como, bueno, pues vamos a morirnos todos, o ocurrió esto aquí, o ocurrió esto allá, y muchas veces incluso evidencias que han sido manipuladas, evidencias digo como videos o fotos que a veces circulan, que no tienen que ver con el caso que se está informando o con la condición de la que se está hablando, y se presenta como una verdad. Entonces necesitamos nosotros participar en esa información y verificar si es correcta, si no es correcta, cuál es el fundamento que se ha usado, y ayudarles a ver, sobre todo, que no todo lo que se recibe, no todo lo que se escucha, no todo lo que circula en los grupos y en las diferentes plataformas es fidedigno, y por supuesto nosotros siempre estamos disponibles para ayudarles. Tenemos que dedicarnos un tiempo muchas veces a profundizar en la raíz de las informaciones, los datos y ciertos videos, incluso documentaciones que se manejan, porque no todo es bien intencionado. Y esto es importante de reconocer. Imagine que hasta en muchos lugares, mucha información se ha producido como si fuera fidedigna para cambiar la opinión de masas grandes de personas. Se habla que incluso hasta en muchos países, mucha información se ha manipulado de tal forma a lograr que la conducta de mucha gente se vuelque hacia una forma de actuar u otra. Entonces, por favor, no crea todo lo que se maneja en plataformas o en redes de información. Tómese un tiempo siempre como para investigar, verificar. Hay muchas fotos y muchos videos que hoy tienen una altísima manipulación, no solo por medios de información, sino medios que no son de información, sino de manipulación, incluso por muchas personas. Esto es fundamental. ¿Exige tiempo? Sí, exige tiempo. Exige que nosotros mismos vayamos desarrollando un aprendizaje y, digamos, olfateando un poco mejor las fuentes. Por supuesto que sí, pero vale la pena, porque esto genera también mucha confianza al interior de nuestro grupo familiar. Mucha confianza logramos con esto. Nosotros mismos nos hemos tomado mucho tiempo incluso de investigar acerca de quiénes producen ciertos programas televisivos o ciertas series en Netflix y en otros medios que se presentan como hechos reales y que finalmente no lo son, sino que solamente están queriendo volcar la forma de formarse opinión en cierto aspecto respecto a ciertas realidades que quizás se dieron de una determinada manera, pero cuando uno no ha hecho un trabajo, un poco de investigación, pues tiende a tragarse todo aquello como si fuera la más pura verdad. Ayuda con eso, Isaías. Tenemos otra consulta. Sí, tenemos otra consulta. Dice, hoy día creo que tienen un lugar importante en la forma de ser un niño, el celular, Sin porque duda. copian todo y hasta usan los mismos vocabularios de sus dibujos en YouTube. Justamente lo que usted acabó de hablar, ¿verdad? Que de repente ¿Cierto? hay que filtrar mucho eso de lo que ven y lo que consumen. Esto es algo buenísimo que lo hayan puesto como consulta, porque al nosotros muchas veces interactuar con ellos, encontramos que hasta el lenguaje o las palabras han cambiado de significación y tienen que ver con usos que no son locales, nuestros, ni incluso regionales, sino que tienen que ver con muchas otras cosas, con muchas otras raíces. Por ejemplo, imagine solamente este término que es hoy muy común y hasta quizás nosotros como adultos lo hacemos, el término perreo. Perreo viene de un uso que encontraron algunos en otros momentos acerca de cómo copulan los perritos, los cachorros, y qué posiciones forman, y se aplicó ese término a cierta forma de baile y todo eso. Entonces, muchas veces exige que nosotros investiguemos esto y les llevemos a nuestros hijos a pensar si ese término hoy representa lo que nosotros hacemos al bailar o al disfrutar. ¿Será que esto es aplicable? ¿Será que esto es
realmente algo que dignifica al hombre o a la mujer en ese momento, y hoy lo usamos con tanta naturalidad como que ya está instalado. Entonces, muchas veces ese momento o ese tiempo de investigación exige profundizar, exige conversar, y alguno dirá, bueno, pero no es para tanto, otro dirá, sí, merece la pena, pero lo que es valioso en esto es que esta forma de interactuar familiarmente, de vuelta yo insisto con esto porque es muy valioso, trae mucha confianza al interior de la familia. ¿Les parece correcto? ¿Hay alguna otra cosa más? No, por ahora no. Podemos seguir, Muy señor bien. Carlos. Muy bien, sigamos entonces. Hablábamos de enfrentar la realidad en estos tiempos que son muy acelerados. Ese sentido actual de competencia, aproveche ese sentido de competencia para instalar de la forma correcta valores, instruyendo a los niños en el esfuerzo y a disfrutar de lo que se hace, no tanto de ganar siempre o de salir con resultados exitosos, sino que lo que produzca tales circunstancias de digamos, de competencia, resulten experiencias válidas para nuestro crecimiento. Muchas veces, por más anticuados que nos sintamos, no tenemos que quedarnos ahí, sino lamentándonos por lo que no pudimos hacer, sino hagamos algo respecto a esta realidad mundial que probablemente no se va a detener simplemente porque estemos o no de acuerdo. Entonces necesitamos invertir tiempo para compartir con ellos, investigar con ellos, descubrir cosas que quizás no se promueven de manera masiva, pero muchas veces esto nos da la oportunidad de desarrollar un nivel de cercanía y de intimidad, no solamente como esposos, como padres, sino como también parte de la misma familia con nuestros hijos. Si no invertimos tiempo formando a nuestros hijos para resistir las presiones, muchas veces el tiempo nos va a hacer que lo lamentemos. Hágase experto. Hágase experto en conocer a sus hijos. Muchas veces, como decíamos hace un minuto atrás, las exigencias laborales hacían que mucho espacio, mucho de nuestro tiempo estuviera dedicado afuera, al exterior de la casa, por los compromisos laborales. Y hoy quizás también nuestra experiencia laboral hace que tengamos, por más que estemos quizás muchos trabajando desde la casa o teniendo más tiempo en casa, un tiempo más reducido para compartir. Nosotros necesitamos aprovechar este tiempo que hoy quizás tenemos mayor disponibilidad de pasar más tiempo en casa, interactuando, escuchando, aprendiendo juntos diferentes áreas que quizás antes no pudimos. Es interesante aprender qué cosas no nos hemos percatado que les gusta, cuáles cualidades innatas ellos desarrollan, cuáles son sus áreas de mejora, en qué áreas ellos se han desarrollado para bien, en cuáles áreas ellos han tenido dificultades y quizás porque no hemos estado tan cerca, no hemos podido percibir. Muchas veces hay especialidades o capacidades muy particulares que ellos han desarrollado y nosotros por quizás no estar muy cerca no las hemos percibido. Ayudarlos en el desarrollo de eso es muy valioso porque implica que justamente nosotros quienes hemos sido sus progenitores, somos llamados a ser sus protectores, siempre vamos a tener esa cercanía para potenciarlos, hoy se usa este término de empoderarlos, que no es otra cosa que ayudarlos a exceder allá de sus límites sobre los cuales ellos mismos muchas veces piensan que no los tienen. Podemos comprender mejor la conducta de ellos sin caer al nivel de considerarlos con sus homólogos o sus pares y como fulanito es así y vos no sos todavía así. Esto muchas veces crea un ambiente de casi como de no sentirse adecuado a los ojos de los padres. Los niños cuando son sometidos a comparaciones tales como tu hermano mayor lo hace así o tu hermana tiene esta capacidad y vos no, muchas veces los hace sentir inadecuados y como que se van quedando atrás y esto genera un sentido, un resentimiento muchas veces que puede terminar en una amargura y hemos visto casos penosos donde por sentirse inadecuados llegan a tomar decisiones extremas y que finalmente solamente causan
tristeza adentro de la familia. Conozca a sus hijos. Ayude a desarrollarles en el potencial en los que ellos son buenos, en los que tienen esa condición innata. Cada uno de ellos es completamente diferente al otro. No podemos juzgarlos muchas veces de la misma manera. Entonces es importante para nosotros como padres poder ser entrenadores expertos de cada uno de ellos en particular. Esfuércese, por favor, por conocer más y mejor a sus hijos. No pierda el control. No piense que, bueno, se le ha ido de las manos siempre como papá, como mamá, como nosotros encargados de la tutoría de ellos. Siempre tenemos el control a mano. Nosotros muchas veces pensamos que ya no es posible porque ya han desarrollado quizás ciertas conductas que son muy difíciles de sobrellevar y uno piensa ya no va a cambiar. Recuerde siempre que nosotros como padres, Dios nos ha dado la capacidad de ser autoridad sobre ellos, aún sin hablar, aún sin ejercitarnos en esa forma, digamos, impositiva de hacer las cosas. Siempre tenemos el control y podemos disponer ese balance adecuado entre las cosas que necesitan corrección y las cosas que necesitan una, digamos, una mejor forma de adecuación a la conducta de cada uno de ellos. Todos necesitamos aprender, primeramente, que aprendemos de diferente manera, que reaccionamos a los estímulos de diferente manera. Busque espacios de calidad, haga cita con ellos, busque ventanas de comunicación y no momentos de interrogación. Muchas veces nuestra reacción como padres ante una situación donde encontramos ciertas cosas que necesitan corregirse, simplemente queremos someter a nuestros hijos a estos procesos de reforma o de interrogación. Busque esos espacios donde el corazón de ellos se abra genuinamente como para que puedan interactuar en áreas donde sí necesitan corrección. En un tiempo determinado de nuestras vidas, mi esposa y yo tomamos una práctica que nos ha servido mucho, muchísimo para interactuar con nuestros hijos, y es hacer citas con ellos de manera particular, individual, sin ninguna agenda de interrogación, sino que era simplemente para pasar tiempo juntos, para que se animen ellos a abrir sus corazones y compartir con nosotros quizás cosas que no iban a poder darse por interrogación, sino que iban a darse por esa animosidad y esa intimidad que se daba al compartir ese tiempo en particular. Entonces lo que hicimos es, mi esposa por un lado y yo por otro lado, le pedíamos una cita a nuestros hijos y los invitábamos a salir a tomar un helado o a dar una caminata, simplemente para compartir ese tiempo. Muchas veces pasamos horas y horas sin decir una palabra, simplemente estar juntos, hasta que en algún momento determinado ellos sintieron que ese espacio que teníamos, cada uno en particular, papá y mamá con ellos, era un espacio seguro, era un espacio cómodo, era un espacio donde ellos podían expresarse sin temor a ninguna represalia por algún error cometido o por alguna conducta que no era deseable. Simplemente nosotros buscamos crear esos espacios de calidad y esas ventanas de comunicación, y después de un tiempo pues se dieron con mayor frecuencia y se dieron en áreas y en temas que a veces la gente dice, no, de eso no podemos hablar, eso es un tabú, y llegamos a tal nivel de intimidad que en un momento de sus vidas, incluso ellos hasta hoy piden tener una cita con papá o una cita con mamá para hablar sobre algún tema, que necesitan esa privacidad y esa intimidad que tanto bien hace al corazón de ellos. No se permita dar esa sensación de fracaso respecto al tiempo o la edad. Aún siendo mayores ya de jovencitos, o no solamente de jovencitos, sino en su temprana adultez, hay posibilidad de que interactuemos en intimidad con ellos. Nosotros, Roxana y yo, mi esposa y yo, tenemos 3 hijos, todos mayores, ya todos profesionales, aún todos solteros. Ya les avisamos que a partir del año que viene vamos a cobrarles el alquiler acá en la casa, si es que ellos siguen. Entonces, bueno,
Pero lo bueno de esto fue que aún hoy, ya después de haber practicado esto durante tanto tiempo, ellos piden una cita con mamá sobre algún tema que quieran tratar solo con mamá, y antes de tratarlo familiarmente o ciertas cosas que quieren hablarlo solo con papá, y nos damos ese tiempo para escucharles, para intercambiar ideas, no con el sentido de imponer autoritariamente ciertas cosas, sino ayudarles a ampliar su visión sobre ciertas situaciones, sobre ciertas decisiones. Hubo momentos donde para ellos era de vital importancia tomar ciertas decisiones o ciertos rumbos que necesitaban ese espacio de comodidad y de intimidad y no de ser juzgados precisamente respecto a lo que estaban pensando, sino de ser escuchados y ser animados a ver de quizás diferentes maneras a las que ellos percibían ciertas cosas en ese momento. Tómese ese tiempo, abra ventanas de comunicación, no solamente cree salas de interrogación o salas de represión, cree esos espacios de intimidad que quizás nos cueste muchas veces tiempo, quizás nos cueste varias oportunidades, pero no pierda la expectativa y la esperanza de que eso va a ocurrir, eso se va a dar y el resultado va a ser sumamente gratificante. Yo les aseguro, lo hemos vivido y lo vivimos hoy todavía, gracias a Dios, con mi esposa, con nuestros hijos, con cada uno de ellos en particular, por supuesto ya a diferentes niveles y en diferentes áreas en las que ellos tienen interés, pero es algo altamente gratificante y por supuesto nos ha ayudado a verlos madurar, nos ha ayudado a verlos tomar decisiones a veces que sabíamos que eran erradas, pero les animamos a tomar sus propias decisiones y hacerse cargo del resultado de esas decisiones. Y bueno, pues también en los fracasos les hemos ayudado a entender que eso forma parte de esta cadena de maduración que ellos desarrollan en sus vidas. Tome el control, no solamente se deje llevar por las circunstancias, tome el control, establezca ese balance adecuado. Siempre, siempre modele valores. No solamente opinión, sino modele valores. Y al modelar hablamos de, sea usted ejemplo de lo que está queriendo enseñar. Practique, aunque no siempre el ser ejemplo trae resultados inmediatos, practique a lo largo del tiempo estos valores que usted quiere instalar con sus hijos, con sus hijas. Instale esta opinión, no solamente por la imposición de sus ideas, sino por el ejercicio en la práctica de estas ideas que usted tiene respecto a ciertas cosas. Si usted quiere modelar el tomar buenas decisiones respecto a amistades, pues elija usted buenas amistades y con su ejemplo muestre en su familia el resultado de tomar esas buenas decisiones. A veces estos valores no son solamente para ser declarados o declamados, sino son para practicarlos, ¿sí? Muchas veces la honra es uno de los valores que queremos instalar, pero muchas veces no practicamos. Si usted quiere que sus hijos honren a las personas, empiece usted por casa honrando a su esposo, honrando a su esposa, con palabras, con acciones, con momentos de calidad que ellos puedan distinguir que lo que usted está queriendo instalar como valor se lo ve practicar, se ve cómo se hace, se ve qué resultados produce. Por supuesto, esto no ocurre de la noche a la mañana, esto muchas veces exige un tiempo y a veces lamentamos un poco el tiempo que hemos perdido no haciéndolo, pero lo lamentaremos aún más si el tiempo que tenemos por delante no lo usamos adecuadamente. No se deje vencer por el tiempo que quizás uno dice a veces, yo ya perdí este tiempo tan valioso. No se lamente solamente por el tiempo perdido, o enfóquese en el tiempo que tiene todavía por delante, que aún siendo sus hijos o pequeños o quizás jóvenes o ya adultos jóvenes puedan ver en nosotros como padres seguir practicando estos valores de una manera tan visible que es irrenunciable el tener que reproducirlo quizás más adelante en sus vidas. Decía este sabio, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo va a abandonar.
instruya no solamente con las palabras, instruya con el ejemplo, instruya con la práctica. Muchas veces exige que el ejercicio sea en silencio para que el modelar todas las cosas sea visible sin ser impuesto. No se desanime, siga haciéndolo, que va a verse el resultado hacia adelante de nuestras vidas. Hemos experimentado que en nuestra familia, en nuestra casa, muchas de las cosas que hemos nosotros querido como esposo y esposa, mi esposa y yo, querido instalar como conducta, como valores, nos ha llevado tiempo y años, y a veces parecía que ya habíamos fracasado y que no tendría resultado. Y bueno, pues Dios nos ha ayudado como para que lo que nos habíamos propuesto y nos habíamos decidido en ejercitarnos y ayudarles a nuestros hijos a entender, hoy lo vemos reproducirse en sus vidas, en sus conductas, casi de una manera natural. Por eso es buenísimo que sigamos este ejemplo, sigamos esta instrucción, como decía este sabio, dejándole escrito en la Biblia, instruye al niño en el camino correcto, instruye al joven, aún a los jóvenes que hoy quizás vemos con cierta rebeldía en sus corazones, pues no se deje vencer por estas circunstancias, ejercítese, permita que ellos vean que lo que usted está enseñando o predicando no solamente de la boca para afuera, sino que se ve en sus propios actos. Adquiera nuevos aprendizajes, adquiera nuevas experiencias que le ayuden a enseñar. Investigue sobre cómo podemos entrenar y fortalecer a nuestros hijos en estos valores. No se quede solamente con ciertos paradigmas que a veces solamente achican nuestro horizonte, sino instrúyase, busque medios. Hay un mundo, un universo tan amplio de posibilidades hoy que tenemos a la mano para encontrar ayuda, para encontrar entrenamiento. Hay muchas formas hoy de aprendizaje para nosotros como padres, para ayudar a nuestros hijos en diferentes etapas al crecimiento. Instrúyalos, por favor, practique usted mismo, ejercítese y va a ver qué buen resultado trae esta en nuestras familias. Bien, yo hasta aquí tengo esta presentación. Sería muy bueno ver si es que tenemos comentarios, Isaías, si tenemos algunas opiniones que podamos compartir juntos. Me encantaría escuchar, por favor. Sí, tenemos acá una pregunta. Dice, ¿cuál es su expectativa con relación a la globalización en lo que respecta a la educación de los chicos? Bueno, hay varios componentes aquí que son importantes de entender. Cuando hablamos de globalización, hablamos de la accesibilidad hoy, a diferencia de quizás tiempos anteriores, que tenemos a la información, a las certezas y a los errores que hay, no solamente en el campo de las ciencias, sino en todas las áreas. Hoy estamos prácticamente a un clic de todo lo que podemos investigar y por supuesto nuestra experiencia es que a pesar de que tenemos hoy un universo muy accesible en cuanto a formación educativa e investigación, no toda fuente es viable. Por eso lo más importante, sobre todo en temas de educación, que muchas veces tiene un alto contenido ideológico. Por favor, piensen en esta palabra. Ideológico tiene que ver que alguien lo ha preparado de una manera intencional para que el resultado de en una conducta determinada. Entonces, no todo es solamente formativo. Muchas veces, mucho contenido está ideologizado, incluso la ciencia está casi como manipulada en ciertas áreas. No pierda de vista esto. Entonces, el hecho de que hoy podamos tener el acceso casi irrestricto a un universo de información, a un universo de capacitación, nos da también la posibilidad de ser selectivos. Es decir, en qué cosas queremos profundizar, qué cosas encontramos que están orientadas adecuadamente a la formación equilibrada de nosotros como individuos, como personas, qué cosas nos van a hacer, nos resultarán en un mejor bien para todos, no solamente como individuos, sino como familia, como sociedades. Mire, por favor, las experiencias que se dan en muchos países donde
ciertas aplicaciones de conceptos globalizados han resultado en ciertas conductas en esas sociedades. Mire, por favor, investigue y va a ayudar a entender qué resultados produce. De vuelta, ¿cuál es nuestra expectativa? Es que perfectamente hoy tenemos esa accesibilidad casi irrestricta, pero no todo a lo que podemos acceder irrestrictamente trae provecho. Muchas veces tenemos que ser selectivos en este sentido, no discriminatorios, pero sí selectivos de qué cosas van a producir un bien y qué cosas no van a producir un bien. Recuerde que mucha de la información que circula y a la que estamos hoy posibilitados de acceder no es fidedigna, no es comprobable. Incluso algunos argumentan como una base científica pensamientos de individuos que han investigado sobre un tema y que han manipulado ciertas áreas en su investigación para producir resultados y se toman como fundamentos científicos. Incluso no todas las experiencias de ese tipo son científicas realmente al 100% y solamente, como en algunos casos, hubo universos que se han tomado para investigación donde sí se sabía qué resultados iba a producir con ese universo muy acotado y se usó esa experiencia para trasladarlo a Yo una quiero ese base de ruido. uso científico. Y no, por Me supuesto, es asustaste. fidedigno, ¿sí? ¿Ayuda esto? Sí, ayuda a eso. También tenemos otra consulta, dice, ¿qué efecto de la tecnología, qué efecto hace la tecnología sobre el carácter del niño y el estado de ánimo? ¿Ansiedad o qué efecto tiene? Bueno, la tecnología en sí, el hecho de que uno tenga una sobreexposición a lo que la tecnología nos permite en las diferentes plataformas, sin duda tiene efectos emocionales, no solo en los niños, sino en las personas. Imagina usted que una sobreexposición en tiempo a los juegos online o a las plataformas que producen estas interacciones en diferentes lugares, incluso en el mundo, causan un efecto emocional, no solamente sobre los niños, sino también sobre nosotros. Por eso es importante que tengamos la cautela suficiente como para monitorear el tiempo de exposición a este tipo de estímulos, porque estos estímulos producen una reacción en nosotros como individuos. En cierto momento, con nuestros hijos nos sentábamos con ellos a ver pues, programas de televisión o ahora últimamente nos sentamos a ver lo que se promociona en diferentes plataformas como videos en TikTok o en Instagram y todas esas plataformas que muchas veces, como les decía antes, están intencionalmente fabricadas para producir un efecto. Y muchas veces si somos desprecavidos o si no tomamos el tiempo suficiente para analizar de qué se trata, afectan nuestros sentidos, provocando reacciones de ansiedad, reacciones de, de, de temor o reacciones de hiperactividad en ciertos sentidos. Necesitamos estar siempre a sus lados, ayudándoles a diferenciar lo que es correcto para sus sentidos y lo que no es saludable para sus sentidos. ¿Recuerdan que hablábamos acerca de la inteligencia emocional hace unos minutos? Nuestros chicos hoy, nuestros jóvenes hoy, están sobreexpuestos a una serie de estímulos que en muchos casos tienen la intención de motivarlos emocionalmente a producir reacciones de un determinado tipo. Y no todo es Perfecto. saludable. Hay Así otra consulta, es. veo por la pantalla y otras consultas. Sí, este podemos hacer última consulta. Dice, ¿cómo podemos controlar lo que ven nuestros hijos en el dispositivo sin Ujú, entrar a lo que se llama invasión de la privacidad? Hay ujú, psicólogos que sugieren inclusive no dar esta tecnología a los adolescentes. Sin embargo, hoy la realidad obliga a que estén conectados ujú. utilizando sus equipos como herramienta de aprendizaje. Sí, sí.
tiene toda la razón, muchas veces no es tan sencillo cuando no hemos logrado, por eso hablamos antes de la práctica de los valores que puede ayudarnos a tener tal certeza de seguridad, tanto de nuestros hijos con nosotros y de nosotros con ellos, que el interactuar con ellos, viendo lo que ellos ven o encontrando las páginas que ellos visitan, sea algo tan natural. Exige un trabajo, porque muchas veces no se trata simplemente de irrumpir en su intimidad, sino de generar la confianza como para que, bueno, podamos compartir. Hoy uno de los problemas, mire por favor y presten mucha atención porque esto es peor que la pandemia del virus que hoy nos afecta. El nivel de uso de pornografía en los niños es algo aterrador. El nivel de juegos de violencia que tienen es algo aterrador. Y muchas veces es porque no hemos tomado el tiempo de interactuar con ellos respecto a temas que son muy simples de abordar cuando son pequeños o jóvenes, que como hemos dejado pasar ese tiempo, hoy quizás nos lleve más tiempo invertir con ellos para ganar ese nivel de confianza. No es bueno irrumpir y simplemente con la autoridad que podemos ejercer, tomar posesión de sus aparatos o cosas así, como para descubrir ciertas cosas. Gánese mejor su confianza, gánese su corazón y va a ver que va a ser mucho más fácil muchas veces tener correcciones en ese sentido que nos ayuden. Me preguntaban en respecto al tiempo de usar. Nosotros en casa con mi esposa habíamos tomado la decisión de que ellos tuvieran sus aparatos electrónicos recién a partir de los 15 años. Al principio era muy difícil de sobrellevar esto porque sus amigos y compañeros y que tenían una menor edad, pues por los recursos que quizás ellos tenían y por el tipo de padres que, bueno, no se tomaban quizás tanto tiempo como para construir una relación de confianza con ellos, trataban de compensar el darle el mejor teléfono o la mejor tablet o la mejor computadora, porque no podían darle tiempo. Para nosotros era mucho más valioso pasar tiempo con ellos y poder descubrir sus intereses y sus necesidades. También hablar con ellos acerca de los riesgos de exponerse a ciertas situaciones o a cierta información o a cierto cúmulo de cosas que hoy están a un clic en nuestro teléfono celular, que no traen ningún bien, emocionalmente o físicamente. Nos lleva tiempo, nos lleva trabajo, pero vale la pena invertir porque en esto nosotros podemos salvar nuestras siguientes generaciones.